Buenas noches a todos. Doctor Baeza ya llegó, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Y buenas noches, doctor, a sus órdenes, bienvenido. Es que no puedo ingresar. No. Estoy a través de mi celular. Está muy bien, doctor, a sus órdenes. Pues empezamos cuando usted disponga. Si nos hace el honor, ¿Quiere que doctor, comencemos, doctor maestro? Martínez Bastida. Claro que sí. Pues sean todos una vez más bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. A todas y a todos ustedes que nos siguen en redes sociales y medios colectivos de nuestro colegio, les agradecemos el favor de su atención. Esta tarde tenemos el tema La prueba del dolo normativo en el proceso penal acusatorio, a cargo del doctor Enrique Octavio Baeza Pérez. Maestro Víctor Rivas, por favor, a nuestro invitado esta tarde. Con mucho gusto, doctor Bastida. El doctor Enrique Octavio Baeza Pérez es licenciado en Derecho egresado por la Universidad del Valle de México. Cuenta con 2 especialidades, en Derecho Penal y en Amparo por la Universidad Panamericana. Es maestro en Ciencias Penales por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas relacionadas con Derecho Penal y Procesal Penal en las siguientes instituciones: Universidad de Valle de México, Universidad La Salle, Universidad Latinoamericana, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, Universidad Insurgentes, Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha dictado diversas conferencias en distintas instituciones públicas y privadas del país. En el ámbito profesional, ha sido agente del Ministerio Público de la Federación, asesor del subprocurador especializado en investigación contra la delincuencia organizada de la entonces PGR, Procuraduría General de la República, y actualmente se desempeña como abogado postulante en el despacho Baeza y Abogados. Ha publicado 2 libros. El primero es El elemento subjetivo del delito, entre paréntesis dolo, y su acreditación en las causas penales, el cual fue editado por Editorial Flores Editores, así como el libro El dolo y su prueba en el proceso penal, del editorial Ubillus. Pues sea bienvenido, doctor Enrique Octavio Baeza Pérez. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, maestro Víctor Rivas. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes un tema tan interesante. Y saludos también al doctor Bastida. Maestro, doctor Bastida, saludos. Entonces, nuestro tema, como ya lo acaba de decir el maestro Víctor Rivas, es el dolo normativo y su prueba en el proceso penal acusatorio. Obviamente, siempre me preguntan qué es el dolo normativo, ¿no? Pero antes de entrar al tema del dolo normativo, me parece conveniente que analicemos ¿qué es el dolo psicológico? Porque el dolo normativo es posterior al dolo psicológico. Entonces, para que se entienda cuál es el psicológico, el dolo psicológico, cuál es el dolo normativo, tenemos que empezar por el dolo psicológico. Recordamos a los que nos gusta el derecho penal que los grandes autores del derecho penal han dividido esta materia en diferentes etapas: la escuela clásica, la escuela no clásica, la escuela final de acción, la escuela finalista, perdón, la escuela funcionalista, hasta ahí.
Entonces, en todas estas escuelas, hasta el funcionalismo, el dolo sigue siendo psicológico, aunque con algunas pinceladas de grandes maestros como el maestro Roxin, el maestro Jacobs y otros autores, también españoles, pues ya hablamos, han tratado de, esos autores trataron de elaborar un concepto de dolo normativo. Ahí se quedó con unas grandes pinceladas muy atinadas y obviamente sembraron el tema para que otros autores puedan también abordarlo y poder profundizar en el mismo. Entonces, en la escuela clásica, el dolo era un dolus malus, así se denominaba desde la República de Roma, 300 o 500 años antes de Cristo. Ese dolo nació como un dolo en el derecho civil, pero en el transcurso de los siglos fue adoptado por el derecho penal. Entonces, por eso ustedes se encuentran todavía en algunos, pues más bien en todos los contratos, por ejemplo, civiles, encuentran ustedes al final de cada contrato un parrafito que dice ahí que no hay dolo, que no hay mala fe, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un dolo civil. Realmente se anota sin que reflexionemos qué significa esa palabra dolo, ¿no? Claro que la mayoría lo toma como un dolo, como con malicia, como algo malo, ¿no? Como el dolus malus, así se denominaban en la antigüedad, y todavía no en la antigüedad, sino todavía hasta primero, las dos primeras décadas, puede decir, dos primeras décadas del siglo XX. Entonces, ese dolus malus se componía de tres elementos, como la voluntad, el conocimiento del hecho y el conocimiento de la antijuricidad. Eso es en la escuela clásica de Lizzie Belling, principalmente. Entonces, ese dolo, el de ese dolus malus, que se integraba de tres elementos, la voluntad se quedaba, la voluntad, perdón, ¿pasó algo, maestro Rivas? No, lo escuchamos perfectamente bien. Entonces esa voluntad quedaba como un elemento del tipo penal, pero una voluntad vacía de contenido, o sea, vacía de la finalidad, de la intención, como la llamaban en esa época, la llamaban algunos autores, le denominaban al dolo como intención. Todavía hay quien lo dice así, todavía hablan de intención, inclusive algunos jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Algunos profesores también hablan del dolo como un concepto, como intención. Eso ese era el dolo tradicional, pero ahora el dolo no es intención. La intención es otra cosa, ¿no? Saber o conocer, es el de dolo, saber o conocer, ¿no? Pero ese dolo entonces, en esa voluntad estaba vacía de contenido, estaba vacía del conocimiento en el sujeto. Es lo que se denominaba como cuerpo del delito. Entonces era una voluntad entendida como una simple movimiento corporal, como si fuera un movimiento mecánico, sin dirección, ciego, etcétera, ¿no? O sea, era una voluntad ciega, una voluntad sin dirección, sin contenido. Era la parte objetiva, se puede decir, era la parte objetiva del dolo. Fíjense, se supone que el dolo es psicológico y hablaban de una parte objetiva del dolo, que es la voluntad, pero la voluntad sin el conocimiento, ¿no? Sin la intención, como dicen algunos autores todavía, ¿no? Entonces, eso es en la escuela clásica, y en los otros elementos se encontraban en la culpabilidad, por ejemplo, conocimiento del hecho. Estaba ya esa parte subjetiva de la voluntad, se integraba como una especie de culpabilidad, precisamente en la culpabilidad, en la responsabilidad penal, como se denominaba, ¿no? La escuela clásica y neoclásica. Ese es el conocimiento, el saber del sujeto al momento de realizar la conducta típica, la conducta prohibida. Entonces, ese saber, ese conocer el hecho, al momento de realizarlo, era entendido como sinónimo de
culpabilidad, y que si era sinónimo de culpabilidad y era la culpabilidad más intensa, porque la otra, la menos intensa era la culpa, ¿no? La culpabilidad culposa, podríamos decir. Entonces, ustedes recuerden que en el artículo 9 del Código Penal Federal de 1931 se concibió, se receptó ese concepto de dolo como intención, pero un dolo presuntivo, un dolo que se presumía, es una presunción de iure, ¿se dan cuenta? El dolo, dice ese artículo 9 en ese texto original, el dolo se presume, aunque el sujeto activo del delito puede alegar lo que él quiera, pero el dolo ya se presumía. Entonces, al presumirse el dolo, ¿qué se presumía? La culpabilidad del sujeto activo del delito. Ya no, simplemente había que acreditar la parte objetiva del tipo penal, como la conducta, resultado, nexo causal, bien jurídico tutelado, sujeto activo, sujeto pasivo, etcétera, en la mayoría de los tipos penales, y ya con eso era el cuerpo del delito, y con eso ya se tenía por acreditado el delito, el injusto penal, y también, obviamente, el dolo se acreditaba, pero en la culpabilidad, en la probable responsabilidad o responsabilidad plena. Pero el dolo no tenía que acreditarse, no tenía que probarse, no tenía que justificar el Ministerio Público que el dolo sí, que el sujeto había actuado con dolo, con conocimiento del delito que estaba cometiendo, ¿no? No era necesario, porque cualquier persona que cometía una conducta y esta causaba un resultado, simplemente se le imputaba título doloso. Así era la manera de, bueno, la política criminal de esa época, ¿no? Más criminal que política, pero así era, es una etapa del desarrollo de la dogmática penal que ha ido evolucionando afortunadamente. Entonces, la culpabilidad en la escuela clásica era sinónimo de dolo y sinónimo de culpa. La culpabilidad perfecta, se decía, dicen los autores tradicionales, pues es la culpa, es el dolo, la culpabilidad dolosa, ¿verdad? Y la culpabilidad culposa, pues es la imperfecta o menos intensa, ¿no? Pero acuérdense que para hablar de la culpabilidad, tenemos también que tomar en cuenta la imputabilidad del sujeto activo del delito. Esto es que el sujeto tuviera la capacidad de querer y entender, pero esta se entendía como un presupuesto de la culpabilidad, o sea, la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad. Esto es, si la culpabilidad era sinónimo de dolo y el dolo sinónimo de la culpabilidad, entonces la imputabilidad era un presupuesto de ese conocimiento, de esa culpabilidad dolosa, diríamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, un sujeto inimputable, pues no podía cometer una conducta dolosa y era un problema, ¿no? No podía cometer una conducta dolosa porque la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad y la culpabilidad era sinónimo de dolo. Entonces, el sujeto activo del delito, cuando este era inimputable, pues no se le podía atribuir esa conducta a título de dolo, porque esa era la estructura de la teoría del delito, ¿no? En este caso, de la culpabilidad dolosa, que se presumía, y ustedes lo ven en las sentencias del sistema inquisitivo, que apenas en 2016 se le otorgó prácticamente un acta de defunción, ¿no? Pero todavía sigue existiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta terapia intensiva, pero es así, por eso era casi imposible, obviamente, de llevar una defensa eficaz, una defensa efectiva, que garantizara los derechos humanos del imputado. Pues ya se presumía en cualquier caso que el sujeto había actuado dolosamente. Entonces, ¿cómo lo defendías, no? Y el MP no estaba obligado a acreditar que ese sujeto había actuado con dolo, simplemente era un derecho penal de resultado, ¿no? Eso es eso es por lo que respecta a la escuela clásica del delito. Pero, obviamente, bueno, hay que terminar ese tema. La culpabilidad en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, era una culpabilidad subjetiva, meramente subjetiva. Tanto la imputabilidad como el dolo y la culpa, obviamente, pues son elementos subjetivos en la escuela clásica.
pues era una culpabilidad subjetiva. No tenía ningún elemento de normativo todavía en la escuela clásica. Pero ya en la escuela neoclásica de Mesger, principalmente el gran autor, el gran jurista alemán, ya aceptaba que el tipo penal pues no se podía concebir nada más por elementos meramente descriptivos, sino que también tenía en su seno elementos normativos, elementos subjetivos específicos diferentes al dolo, por ejemplo, ánimos, deseos, intenciones, propósitos, intenciones, como dije, por eso el dolo no es intención, el dolo es saber o conocer, ¿sí? Entonces, en esa etapa de la evolución de la teoría del delito, del derecho penal, o dogmática jurídico-penal, es cuando se llega a la conclusión de que la culpabilidad no puede concebirse meramente subjetiva, por lo cual un autor que se llama Freudenthal, en 1920, elaboró un concepto que ahora es elemento de la culpabilidad, la exigibilidad de otra conducta. Entonces, ya la culpabilidad ya no era meramente subjetiva, no solamente estaba la imputabilidad, el conocimiento del hecho, el conocimiento de la antijuicidad y la voluntad en la culpabilidad, sino que también en la culpabilidad se integraba la exigibilidad de otra conducta, ¿sí? Entonces, esa culpabilidad ya era normativa subjetiva, era una culpabilidad mixta, pero el dolo seguía siendo dolo psicológico. ¿Y qué decían? ¿Cuál era el concepto de ese dolo psicológico? ¿En qué consistía el dolo psicológico, verdad? El dolo psicológico era la relación que existía entre el sujeto y el hecho que realizaba. O sea, entre la conducta y el hecho, entre la conducta del sujeto y el hecho, el resultado, tenía que haber una relación psicológica. ¿Se dan cuenta? O sea, tenía que partirse de la mente del sujeto al hecho para acreditar lo que era el dolo, esa relación psicológica entre el sujeto y su hecho. Había que acreditarlo. No había que acreditarlo realmente, porque acuérdense que hemos dicho que el dolo era una presunción de iure. O sea, se presumía el dolo y al ser especie de culpabilidad, pues obviamente que se presumía la culpabilidad. El Ministerio Público estaba relevado de esa obligación de probar la existencia del dolo. Era un derecho penal todavía de resultado, si ustedes se dan cuenta. Entonces, aunque la culpabilidad, dice Mesger, ya tiene más bien elementos, él decía que ya se debe entender como la culpabilidad normativa, pero que la imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad, conocimiento del hecho y la misma voluntad, la exigibilidad de otra conducta, deben entenderse como elementos de la culpabilidad. Pero eso era una opinión de Mesger, ¿sí? Que es una anticipación a la creación de la culpabilidad normativa, o sea, es un antecedente, ¿no? Muy importante, obviamente, importantísimo. Si analizamos la evolución de la teoría del delito, vamos apreciando las aportaciones de cada jurista que lo hacen, que hacen que el derecho penal sea lo que ahora es, ¿no? Necesariamente, sino de otra manera, tal vez no sería lo que es, como lo conocemos. Entonces, el dolo seguía siendo una relación psicológica entre el sujeto y su hecho, tanto en la escuela clásica como en la escuela neoclásica. ¿Y qué pasaba con esto? Pues no era necesario acreditarlo, porque simplemente no había manera de hacerlo. ¿Cómo podemos acreditar lo que el sujeto quería, o quiere, o no quiere? No hay prueba objetiva, no hay prueba objetiva material para poder acreditar lo que el sujeto tenía en su mente al momento de cometer la conducta típica, la conducta prohibida. No hay ninguna prueba. Y obviamente desde esa perspectiva del dolo psicológico, pues los autores también dicen que el dolo psicológico que el psicológico es un hecho, es un indicio. Si dicen que es un indicio, es que es un hecho. Y la jurisprudencia de la Corte nuestra, seguramente todas las del continente latinoamericano y alemán, y España, etcétera, también dicen lo mismo, porque nosotros de alguna manera tomamos en cuenta somos descendientes, herederos del Imperio Greco-Romano Germánico, ¿verdad? Donde está España, Italia,
y también obviamente Alemania. Entonces ya nosotros traemos ese conocimiento, nos llega directamente, nos ha llegado tradicionalmente a toda Latinoamérica. Entonces ese dolo psicológico, ¿cómo lo vas a acreditar? ¿Cómo saber con qué pruebas vas a acreditar que lo que el sujeto pensaba al momento de cometer el delito? Eso es prácticamente imposible, ¿no? No sabemos todavía leer la mente de las personas y tampoco ese dolo, como dicen tradicionalmente, la misma corte nuestra, mexicana, y otras cortes latinoamericanas, que dicen que el dolo es un indicio. Eso es obviamente ilógico, porque ustedes ya ahora sabemos, todos los abogados, creo, los que estudiamos Derecho Penal y Procesal Penal, sabemos que el dolo no puede ser un indicio, por lógica elemental. ¿Un indicio qué significa indicio? Un indicio es un hecho material, es un hecho que percibes a través de los sentidos, es un hecho que puedes probar, ¿sí? Si existe, lo puedes probar. Y de ese hecho denominado indicio, que es un hecho indicativo, puedes derivar la existencia de otro hecho. Presumes la existencia de otro hecho. Y puedes llegar a una conclusión, claro. Se construye esa conclusión a través del análisis de los indicios. Pero obviamente no estás construyendo otro hecho. Estás llegando a una conclusión de que ese sujeto, por ejemplo, si hay un escalamiento en una casa, cuando un sujeto se mete a una casa a robar, puede haber en ese escalamiento huellas de sus tenis, por ejemplo. Hemos tenido casos así. Puede haber otro tipo de huellas en el escalamiento o en el lugar del crimen, como se dice, ¿no? Puede haber huellas de los tenis, puede haber huellas de las llantas del vehículo, puede haber algún indicio biológico, por ejemplo, sangre, cabello, orina, no sé. Puede haber muchos tipos de indicios, pero ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de indicios, son objetos, vamos a decir así, son hechos que se perciben a través de los sentidos. Y nosotros no tenemos la capacidad, los humanos no tenemos todavía la capacidad de percibir lo que otra persona está pensando o pensó. Ni siquiera lo que está pensando en este momento. Estamos junto a una persona que está pensando hasta robarnos o lo que sea. No podemos leerle la mente, si no trataríamos de huir de ese lugar, ¿no? Por lógica, ¿no? O no iríamos a ese lugar. No tenemos esa capacidad todavía los humanos de leer la mente de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dolo no es un indicio, porque los indicios se perciben a través de los sentidos. Ya sabemos cuáles son los sentidos humanos, y la mente no es un sentido, la mente es otra cosa, ¿sí? La mente pueden definirla como ustedes quieran, ¿no? Pero no es un hecho. La mente pensar no es un hecho. El sujeto piensa en realizar un hecho, matar a alguien, por ejemplo, o apoderarse de una cosa ajena, ¿verdad? Que es el robo, en este caso, por ejemplo, pero eso, el sujeto no es que tenga hechos en la mente, él está imaginando realizar una conducta que posteriormente podría resultar en un hecho, ¿sí? Pero ese hecho en la mente no lo podemos ver, ese hecho no lo podemos ver en la mente del sujeto, ni antes de que él realice la conducta, sería, por ejemplo, en el intercrímenes, ¿no? Entonces sería tal vez sería punible lo que un sujeto está pensando, imagínense. Se supone que lo que un sujeto piensa no es punible, pero ¿por qué no es punible? Porque todavía no daña a nadie. No, el derecho penal es punible la conducta cuando hay un daño a terceros, ¿verdad? Cuando hay un daño a terceros. Y el hecho de simplemente pensar, imaginar cosas, puedes imaginar lo que quieras. Cada persona puede pensar en lo que quiera. Pero mientras no se materialice en la práctica, en la realidad, obviamente no causa ninguna lesión a un bien jurídico, ni lo pone en peligro. Por lo tanto, pues eso es una conducta que no es punible, ¿verdad? Es una conducta impune. Pensar no es un delito. Puedes pensar el sujeto puede pensar cometer el delito más deleznable, pero eso no lo puede, como no le leemos la mente, obviamente pues no podemos sancionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que no le podemos leer la mente al sujeto, no le podemos leer la mente, sino a lo mejor sería una manera preventiva del delito. Nos dedicaríamos a leer la mente de las personas, ¿verdad? Para evitar el delito. Entonces, así como no se le puede leer la mente al sujeto antes de que cometa el delito, tampoco al momento de cometerlo, ni después de haberlo cometido. Entonces, ¿cómo vas a probar el dolo? Un dolo antes, ex ante, un dolo coetáneo a los hechos, o un dolo posterior a los hechos. Entonces, o sea, eso es ilógico, porque al no ser un hecho, no lo puedes probar, ni adivinar, ni leer en la mente de ninguna persona. Entonces, por eso el dolo se imputaba simplemente, como se sigue haciendo en la actualidad todavía, simplemente se imputa. Entonces, cuando ustedes escuchan la narración que hace el Ministerio Público de su teoría del caso, dice, y lo cometió dolosamente, pero nunca dice con qué prueba, cómo acredita que el sujeto realmente cometió esa conducta dolosamente. Simplemente lo imputa, lo presume, ¿sí? Y los códigos penales, cuando menos el artículo 9 del Código Penal Federal, todavía no dice que el dolo se presuma. Ahí no, si bien es cierto que está receptado todavía un concepto de dolo psicológico, en ningún momento yo no he leído el texto, algún texto en ese artículo 9 del Código Penal Federal, ni en ningún otro código de la República, de algún código estatal en materia penal, que diga que el dolo se presume. Yo no he visto ya esa definición. Entonces, al no presumirse, ya no es pues, o sea, al no ser una presunción de jure, obviamente el Ministerio Público tendría que acreditarlo, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta, pueden leer todas las sentencias del fuero común, del tribunales del fuero común, tribunales federales, y se van a dar cuenta que el dolo se sigue imputando, sigue presumiendo en la práctica, porque no se prueba en ningún momento, porque aunque diga la Corte que el dolo es un indicio, que se prueba con indicios, obviamente al no ser un indicio no lo puedes probar con un indicio, ¿sí? ¿Cómo pruebas un hecho con otro hecho? ¿Sí? El testigo te narra hechos, no te narra así algo, cosas imaginarias, ¿no? No te ilusiones o cosas metafísicas. El testigo te narra hechos que él supuestamente percibió a través de sus sentidos. Entonces, un indicio se percibe a través de los sentidos, ¿verdad? El cuerpo del delito era un indicio, se podía decir, ¿sí? Era un hecho, el cadáver, ¿qué te indica? Es un indicio de que tal vez alguien privó de la vida a esa persona, que estando viva, ¿no? Obviamente, no puedes matar a un muerto, ¿sí? Y bueno, enseguida les cuento un tema que ayer me platicaron. Me hicieron una pregunta, ¿no? Unos abogados me preguntaron algo respecto a eso, ¿no? Que se los voy a compartir si quieren de una vez. Fíjense, me pregunta un comandante de la policía, porque ellos dice que tienen casos frecuentes donde un policía se excede en la legítima defensa. Ya sabemos que los policías tienen derecho a la legítima defensa, o los militares, cualquiera de ellos tiene derecho a la legítima defensa. Y es claro que tienen derecho. Pero, y me pregunta el comandante, bueno, ¿y cómo, si el policía le da un tiro en la cara al delincuente y cayó muerto al piso, ¿no? Y se acercó posteriormente y le dio otro balazo? ¿Hay exceso en la legítima defensa? Pues ahí les dejo la pregunta, ¿eh? Entonces, eso es interesante, son hechos de la vida real. Si no conocemos teoría del delito, obviamente no vamos a resolver ese tema, ¿eh? ¿Cómo lo resolvemos? Él me decía que había exceso en la legítima defensa, porque ese comandante es un abogado, que no se dedica al derecho penal, pero estudia, ¿no? Entonces, y así estábamos ahí comentando. Yo no les di la respuesta, ni se las voy a dar a ustedes, para que se pongan a imaginar cosas, ¿no? Y busquen la respuesta. Yo creo que sí la saben. La mayoría de ustedes lo van a saber. Entonces estábamos hablando de ese dolo psicológico, que es de las causas penales. Lo psicológico no se puede probar porque no es un indicio, ¿sí? No es un indicio. Hace más de 2.300, 2.500 años, ese tema del dolo, ¿verdad? Cuando nació, como ya dijimos, en la materia civil,
que después fue trasladado a la materia penal o adoptado por los juristas penales y por los juristas avesados en la materia penal. De todas maneras, el dolo psicológico no se prueba. El dolo psicológico también en la escuela final de acción, en la escuela final de acción, la de Welzel, la escuela finalista del gran Welzel, gran jurista alemán. Este jurista realmente elaboró ya una culpabilidad normativa pura, ¿sí? Ya la imputabilidad ya era la capacidad de saber, de conocer, ya no es la capacidad de querer y entender, ¿no? O sea, el sujeto estaba al revés todo, o sea, ¿cómo primero quieres lo que no conoces, ¿no? En el sistema clásico y neoclásico. Ya con Welzel ya es una definición diferente el concepto de imputabilidad. Y obviamente Welzel lo que hace es dejar el conocimiento de la antijuricidad como elemento de la culpabilidad y traslada tanto la voluntad como el contenido de la voluntad, que es el saber o conocer, lo traslada ¿a dónde? A la tipicidad. Y ahí está todavía. Ahí sigue alojado ese elemento subjetivo del tipo penal, denominado dolo, sigue como elemento subjetivo del tipo penal. Así es concebido por Welzel el tipo penal complejo, ¿no? Tanto objetivo como subjetivo. Elementos descriptivos, normativos, objetivos específicos, que ya dijimos cuáles eran, el dolo, la culpa. Es el dolo ya complejo completo, ¿no? Pero ese es el dolo de Welzel, es el dolo de Welzel, todavía es el tipo penal de Welzel, ¿sí? Pero podemos ver que ya hay otras aportaciones y yo mismo sostengo ya que los elementos de la teoría del delito, como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, deben concebirse normativos, ya no son subjetivos, ya no son objetivos, subjetivos, sino ni la culpabilidad tampoco ya vimos que no es subjetiva, obviamente tampoco la antijuricidad, porque son conceptos valorativos, ¿no? Los tipos penales no los realiza un rayo, no los analiza no son realizados por una ley natural. Los tipos penales son realizados por un ser humano, ¿verdad? Por un ser humano, igual que la teoría del delito, son hechos humanos, ¿sí? Creaciones del intelecto humano. Bueno, entonces, ¿qué dijimos de Welzel? Que el dolo ya tiene dos elementos y se concibe en el tipo penal, como elemento subjetivo del tipo penal. Ahí con dos elementos, querer y saber, querer y conocer. Decimos que el MP, el agente del Ministerio Público, debe acreditar que lo que el sujeto quería y también que lo conocía lo que quería. O sea, acreditar lo que el sujeto quería y que también sabía lo que quería, ¿sí? ¿Cómo van a acreditar eso? Eso sigue siendo un dolo psicológico. ¿Cómo van a acreditar ustedes y nosotros? Bueno, ¿cómo vamos a acreditar los penalistas lo que el sujeto quería y sabía? Eso es, ¿con qué pruebas lo acreditas? O si lo sigues concibiendo como dolo psicológico. Pues no hay pruebas, ya dijimos que no había pruebas para acreditarlo porque el dolo no es un indicio. Y fíjate, dicen, el dolo es psicológico, pero a la vez es un indicio. O sea, es una contradicción tremenda, ¿no? Lo psicológico no puede ser no puede ser indicio, ¿sí? Yo digo que no, lo que una persona tiene en su mente no es un indicio, porque el indicio es un hecho. Entonces, ni lo psicológico es indicio, ni la relación psicológica que consiste en querer y saber en el sujeto activo del delito, tampoco lo puedes probar, ¿sí? Esa relación psicológica no lo puedes probar, que si quería o no quería, que si sabía o no sabía. Si lo concibes como un concepto psicológico, es imposible probarlo, ni a través de la prueba de psicología, psiquiatría, máximas de la experiencia, ni a través del indicio, ni a través de la confesión. Eso no lo puedes probar. Así no se prueba el dolo, porque el dolo no puede ser un indicio, no puede ser un hecho, ¿sí? Es lo que indica la lógica, cuando menos es como yo lo veo, ¿no? Si lo analizamos sin temor a equivocarnos, todos van a encontrar que la lógica indica que el dolo no es un indicio y que no,
¿Cómo se prueba un indicio? Un hecho lo pruebas con otro hecho, y el dolo, al no ser un hecho, no lo puedes probar con un hecho. O sea, no hay prueba directa ni indirecta para acreditar el dolo. Ya saben cuáles son las pruebas directas, las indirectas. No se prueba de manera directa el dolo. Si existió o no existió en la mente del sujeto, ese saber o conocer al momento de realizar la conducta típica. Entonces, pero es un avance tremendo, ¿no? El que le da Welsel a la teoría del delito, sin duda, ¿eh? Es un gran jurista. Todos los alemanes realmente han intervenido en el desarrollo de la teoría del delito, del derecho penal en general, también italianos, españoles, etcétera. Pero obviamente son juristas muy destacados, ¿no? Entonces, sin ellos no tendríamos no sabríamos entender la teoría del delito seguramente, tal como la conocemos, ¿no? Entonces, dijimos que en el finalismo, y el dolo forma parte como un elemento del tipo penal, y la culpabilidad es normativa, ya no es una culpabilidad psicológica ni culpabilidad mixta, o sea, psicológico-normativa. La culpabilidad se queda con 3 elementos: imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. O sea, es una culpabilidad normativa pura, así denominada por la doctrina, ¿no? Por la doctrina tradicional, pero ese dolo sigue siendo psicológico. Ahora vamos a la escuela funcionalista del delito, principalmente con Roxin y con Jacobs. Si uno es radical y el otro es moderado, ¿no? Eso el tema es intrascendente, ¿no? Los dos trataron de elaborar un concepto normativo del dolo, pero obviamente no lo hicieron. Pero fue un buen intento, obviamente, que aportó luces al conocimiento del desarrollo de este concepto, ¿no? Tan importante. ¿Por qué tan importante? Porque si estamos hablando del tipo penal, sabemos que la ley penal se compone de 2 partes esenciales: el tipo penal y la pena, la sanción y la sanción penal, ¿no? Entonces, naturalmente, si no se acredita por el Ministerio Público, ni tampoco se desacredita por la defensa en su caso, ¿no? Y el juez pasa por alto esa manera de acreditar el dolo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se viola el principio de legalidad estricta, de exacta aplicación de la ley penal al caso concreto. ¿Por qué? Porque no se está acreditando la parte subjetiva del tipo penal. Aún así, concibiendo al dolo como elemento del tipo penal, un dolo belseniano, aún así, no lo acreditamos. ¿Cuándo se acredita? No se puede acreditar, ¿verdad? Entonces, como no se puede acreditar con prueba directa o indirecta, simplemente lo atribuimos, ¿verdad? Se atribuye el dolo, se presume el dolo, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, pero sí se viola, obviamente, la exacta aplicación de la ley penal, en perjuicio del imputado y del condenado en su caso, ¿no? Del sentenciado. Esto es, se viola el principio de estricta legalidad. Eso es mi punto de vista, obviamente. Es mi opinión, ¿sí? Ustedes pueden tener otra y también es respetable. Todas son respetables. Porque todas nos ayudan a reflexionar. De eso se trata, ¿no? La verdad nadie la tenemos. Entonces, con Welsel seguimos con el dolo psicológico, pero ya tenemos una tipicidad completa, compleja, una antijuricidad también, yo digo, normativa, y también la culpabilidad normativa, aunque se diga que en la culpabilidad ya se admiten elementos subjetivos desde la escuela neoclásica. De cualquier manera, si ya entendemos la parte objetiva del tipo como normativa, pues obviamente también la antijuricidad es normativa, la culpabilidad lo era. Entonces, los 3 elementos del delito ya son normativos. Si vamos a empezar, claro, tenemos que fundamentarlo adecuadamente, ¿no? Teóricamente. Entonces, vamos a la escuela funcionalista. Ya dijimos que también es un dolo psicológico, sigue siendo un dolo psicológico. Entonces, el dolo sigue concibiéndose con 2 elementos, voluntad y conocimiento, y en la forma que se concibe y se aplica en la práctica sigue siendo psicológico, tanto con Roxin como con Jacobs y los alumnos de esos grandes juristas, ¿no? Sigue siendo igual.
Claro que hay algunas excepciones ya en Europa, en España. En mismo Alemania hay un autor que me inspiró y no desarrolla el tema de manera muy amplia, ¿no? Pero sí marca una pauta muy interesante. Se llama Riuska. Y en España hay varios autores que tratan ese tema del dolo eventual, etcétera, ¿no? El dolo normativo, por ejemplo, Jan Vallejo y varios otros autores, ¿no? Principalmente el último que ya me llamó más la atención, que me hizo reflexionar más, fue Ramón Ragués y Vallés, ¿sí? El dolo y su prueba en el proceso penal. Es un libro que hay que leer también, al que le interese este tema, ¿no? A mí sí me interesó mucho. Obviamente los he leído prácticamente todos los que he podido, ¿no? Todos de los autores más importantes, creo yo, los que son importantes para mí, ¿verdad? Como Ramón Ragués y Vallés, yo lo he leído. Entonces, con él culminé ese libro, que ustedes pueden, creo que ya se agotó, pero con él llegué al concepto del dolo normativo. Entonces, ¿ves el que decía del dolo? ¿Y qué dicen Rossini y Jacobs? Pues que el dolo es tripartito, es un concepto tripartito del dolo. Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Y el dolo eventual, pues como vemos, ¿qué es el dolo? El dolo es el dolo es conocimiento actual y concreto. Actual y concreto. Entonces, el sujeto activo del delito debe conocer, el mismo Belsel así lo decía, que el dolo es actual. El dolo, el saber del sujeto debe ser actual. Esto es, ese conocimiento debe actualizarse al momento de que el sujeto realice su conducta prohibida, su conducta típica, ¿verdad? Entonces, si el conocimiento debe ser actual, debe ser, el sujeto activo debe saber qué delito está cometiendo, qué delito está cometiendo, no qué delito va a cometer, sino qué delito está cometiendo. Debe saberlo, debe ser actual ese saber, ese conocer en el sujeto activo del delito. Entonces, por lo tanto, el dolo eventual no existe. Sí, el dolo eventual no existe. Solamente yo sostengo que hay un solo concepto de dolo, y es el dolo, el saber. Solamente, el dolo solamente es conocer o saber. La voluntad, que es la parte objetiva, así la concibo, desde von Lis, así como quedó ahí en el tipo penal como la parte objetiva, como la parte, como un mecanismo sin dirección, etcétera, movimiento corporal voluntario pero sin dirección, ciego. Esa es la voluntad que el sujeto puede realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto puede realizar el tipo penal, la parte objetiva del tipo penal la puede realizar un sujeto, pero si él no sabe que está cometiendo ese delito concreto, no lo sabe en ese momento que lo está realizando, ¿es punible acaso? No es punible. Entonces, lo relevante en el dolo no es la voluntad como movimiento corporal voluntario, no, es lo relevante en el derecho penal para que la conducta sea punible, tiene que ser dolosa en el sentido de conocer o saber actual y concreto en la mente del sujeto al momento de cometer el delito. Ese es, sin el conocimiento puede haber movimiento corporal, por ejemplo, en una ausencia de conducta, el sonambulismo hay movimiento corporal, físico, hay movimiento físico, pues sí, claro que lo hay, pero lo que no hay es conocimiento. Por eso la conducta, en ese caso, pues el sujeto puede cometer algún delito, hasta un homicidio tal vez, pero no es punible. No es punible porque para que sea punible tiene que el sujeto saber que está cometiendo esa conducta prohibida, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, lo importante, lo relevante en el dolo no es la voluntad, no es la voluntad mecánica, es la voluntad, es el saber, es la parte cognitiva del tipo penal. El dolo es cognitivo, no es una voluntad física o mecánica. El dolo es cognitivo, es saber o conocer en la mente del sujeto. Y ese saber debe ser actual y concreto, no eventual. El conocimiento no puede ser eventual, entonces no puede haber dolo eventual, ¿sí? La culpa, como dice Ramón Ragués y Vallés, señala que la culpa es
como una conducta neutra. Esto es también como una conducta abstracta. Ustedes analizan cuando nos preguntaban en la licenciatura o todavía en la maestría, hasta en el doctorado, díganme la diferencia entre dolo eventual y la culpa consciente. Tenías que decirles que en la culpa el sujeto no quería el resultado, pero en el dolo sí lo quería, o lo aceptaba, ¿no? Esa es la diferencia. Y no es así, yo digo que eso es ilógico, ¿sí? El sujeto activo en el dolo eventual no existe, para empezar, porque el conocimiento debe ser actual y concreto. Y en la culpa, aunque sea culpa consciente, obviamente, el conocimiento no es actual ni concreto. Es un conocimiento abstracto, un conocimiento neutro, como dice Ragés, ¿sí? Porque el sujeto no se plantea la posibilidad, no se plantea el delito que va posiblemente a realizarse. Es algo hipotético, puede ser lesiones, puede ser homicidio, puede ser daño en propiedad ajena. No sé, puede ser cualquier delito que se cometa con el tránsito de vehículo, por ejemplo, pero no es un conocimiento del delito actual y concreto. Ahí está la diferencia. En el dolo es actual y concreto el conocimiento, y en la culpa no hay un conocimiento actual y concreto, es un conocimiento abstracto. El sujeto puede imaginarse que puede cometer un delito, pero no sabe cuál delito, ¿sí? Entonces, eso es más fácil de entender así, ¿no? No digo yo que estuvieran equivocados los grandes autores, ¿no? Porque ellos son, a través de ellos hemos aprendido, y Excel, en realidad, sin ellos yo no hubiera realizado ese estudio, ni ese libro que me publicaron. O sea, lo que vamos haciendo es tomar en cuenta lo que esos grandes autores, esos grandes maestros nos han heredado para profundizar en lo posible el conocimiento, ¿no? Lo que se trata de hacer con el dolo, en vez de ya hay que superar la etapa del dolo psicológico y ahora saber aceptar, saber elaborar un concepto normativo del dolo, que para mí es más sencillo y sí se puede probar, porque precisamente para eso se convierte el dolo de psicológico a normativo. Normativo significa que el dolo ya es objetivo por cómo se acredita el dolo. Entonces, bueno, primero, ya dijimos que solamente hay un concepto de dolo y consiste en saber o conocer, actual y concreto, en la mente del sujeto al momento de cometer el delito. O sea, lo que importa, lo que trasciende, lo relevante penalmente, es el conocimiento en el sujeto, no la voluntad. Por el dolo es simplemente saber o conocer. Un solo concepto de dolo, un concepto unitario de dolo, saber y conocer. Es dolo cognitivo nada más. El dolo es cognitivo, ¿sí? Ahora, ese dolo cognitivo, ya entendido como un elemento, como un concepto normativo, ¿cómo lo podemos acreditar? Ya no vamos a partir, obviamente, de la mente del sujeto al hecho. Ahora vamos a partir de las circunstancias, del lugar, tiempo y modo de comisión del delito, de todos los medios de prueba o elementos de prueba que tengamos ya producidos en el proceso, en el juicio propiamente tal, las testimoniales, las periciales, las videograbaciones, las pruebas digitales, todo lo que ustedes quieran, todo lo que sea útil para esclarecimiento del delito y que sea lícito, que no sea contrario sí, que sea lícito, obviamente puede ser, nos es útil, de hecho, para acreditar no solamente la parte objetiva del tipo, sino también para acreditar la parte que le decíamos subjetiva, pero yo digo que ya no es subjetiva, es normativa del tipo penal, que es el dolo, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Ya dije la respuesta prácticamente, ¿no? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que si el sujeto actuó con dolo o no al momento de cometer el delito? Si el sujeto sabía o no sabía que estaba cometiendo el delito de homicidio o otro delito, ¿no? O el robo, por ejemplo. ¿Sí? En error de tipo puede darse el robo, en el robo puede darse el error de tipo. Y obviamente, si hay error de tipo, ¿y qué es lo que se debe acreditar en el error de tipo? Pues la inexistencia del dolo, porque si se acredita, y el dolo es conocer, o sea, el sujeto tiene la voluntad de apoderarse de un abrigo, por ejemplo, ¿no? Le dan un abrigo, él se lo lleva hasta su carro, pasa un estacionamiento, te dan un carro
exactamente igual que el tuyo, porque son en serie, ¿no? Entonces, te lo llevas y estás cometiendo un delito de robo. Estás realizando la conducta mecánica, estás realizando la conducta voluntaria, ¿sí? Pero lo que no estás realizando en esa conducta voluntaria es el saber que si no es tu vehículo. Porque si al momento de que te entregan ese vehículo en el estacionamiento, tú te das cuenta que no es tuyo, que no es el tuyo, entonces, y te lo llevas, te apoderas de él, entonces sí es punible la conducta de ese sujeto a título de robo, ¿no? Pero si no, el sujeto no sabe que se trata de un vehículo que no le pertenece, o de un abrigo que no le pertenece, entonces ahí lo relevante es el conocer, ¿sí? Y la conducta no sería punible. Ese es lo que yo sostengo y es la lógica, ¿no? Ustedes analícenlo. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de si el sujeto actuó con dolo o no actuó con dolo? Simplemente se analiza primero la carga de la prueba. ¿Quién la tiene? La tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, al momento de producir sus pruebas, también debe elaborar, en su autoridad del caso, debe elaborar no nada más enunciados fácticos, no solamente debe enunciar enunciados fácticos, también debe elaborar enunciados normativos, no solo por los elementos normativos del tipo penal, sino también elementos normativos, enunciados normativos o proposiciones normativas, pero que sean determinadas para acreditar el dolo. El hecho de saber, decir que el sujeto sabía que estaba cometiendo el delito de homicidio al momento de realizar su conducta típica, obviamente es un enunciado normativo. No es un enunciado psicológico, es normativo. El conocimiento es normativo, es valorativo. ¿Se dan cuenta? El conocimiento es valorativo. De hecho, el hombre, a través del devenir histórico, le asigna la semántica a los vocablos, al lenguaje, le asigna semántica. Esa semántica, ese significado, se lo asigna el sujeto pensante al lenguaje, ¿sí? No se lo asigna a las leyes de la naturaleza. El sujeto es el que crea la cultura, el sujeto pensante crea la cultura. Entonces, el derecho penal es una creación cultural, por lo tanto, el dolo tiene que ser lo mismo, una creación cultural, ¿sí? El dolo no existe como si fuera un rayo, como si fuera la lluvia, ¿no? El concepto de dolo es una elaboración cultural y jurídica. Entonces, tenemos que, como decimos que el MP tiene la carga de la prueba y que el dolo tiene que ser también acreditado porque forma parte del tipo penal, del principio de legalidad, de estricto. Entonces, el MP tiene la obligación de probar que el sujeto cometió el delito de manera dolosa, sabiendo que estaba cometiendo ese delito, que estaba prohibido, obviamente tenía capacidad, el sujeto tiene, vamos a entrar a otro tema ahorita. Entonces, ¿cómo acreditamos que el dolo normativo? El dolo es normativo porque es un valor, es valorativo. Una vez el MP, como hemos dicho, debe elaborar enunciados normativos o proposiciones normativas para poder, a través de la valoración de la prueba producida, de los elementos de prueba producidos en el juicio, de ahí derivarse de esa valoración que se haga, de esos elementos producidos, llegar a la conclusión de que el sujeto sí sabía en el momento concreto de cometer la conducta qué delito estaba realizando, ¿sí? Entonces, se llega a través de una valoración, a través de la lógica, ¿sí? A través de la lógica, premisa mayor, premisa menor, a través de una valoración lógica se llega a la conclusión de que el sujeto sí sabía qué delito estaba cometiendo en ese momento de realizar su conducta típica. Y lo sabía de manera concreta, específica, ¿sí? No imaginaria. Por entonces ya no sería dolo, ¿sí? Si el conocimiento es abstracto, no puede ser dolo. Entonces, ¿el dolo qué significa? Es una conclusión a la que se llega por parte del Ministerio Público y después el juez, la defensa tiene que controvertir esa posición del Ministerio Público, también con argumentos, ¿verdad? Lógicos. Por eso el abogado tiene que saber manejar la lógica, premisa mayor, premisa menor, la dialéctica, etcétera, ¿no? Con métodos de razonamiento, sino cómo controviertes
Primero el MP también tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Y la defensa también tiene que aprender a realizar su contraargumentación. Pero el juez, ¿qué es lo que hace? El juez no tiene que acreditar el dolo, porque el juez no tiene la carga de la prueba, ni tiene que desacreditar el dolo tampoco. El juez no es defensor ni es ministerio público, por lógica. Entonces, el juez nada más lo que hace es valorar el material que las partes le han producido en su presencia, ¿verdad? A eso que le llaman elementos de prueba. Entonces, el juez valora si todos esos elementos de prueba que el Ministerio Público señala que acreditan su teoría del caso, y entre ellas, obviamente, el elemento subjetivo dolo. El juez, al valorar todo ese material probatorio y también valorar los enunciados normativos y fácticos del Ministerio Público, y en cuanto a los normativos y a las conclusiones a las que llega el Ministerio Público respecto al dolo, el juez tiene que valorarlas, tiene que analizar si el Ministerio Público está realizando esa valoración lógica de manera correcta, ¿sí? De manera correcta. O sea, se llegará a la conclusión de que efectivamente el sujeto activo del delito realizó su conducta de manera dolosa. O sea, por eso es un dolo normativo, porque es una valoración y se llega a una conclusión, ¿verdad? Ese es el dolo normativo, la valoración y la conclusión a la que se llega es el dolo normativo, porque es el conocimiento. Es cuando decimos el sujeto sí sabía. ¿Qué estamos probando? El elemento cognitivo del dolo, que es el dolo, ¿no? El elemento cognitivo en el dolo es el dolo. Es lo relevante en el dolo. Ese es el dolo. Saber o conocer el elemento cognitivo. Eso se lo denomina el elemento cognitivo un elemento cognitivo de la tipicidad. El elemento cognitivo de la tipicidad es el dolo. ¿Se dan cuenta? El elemento cognitivo de la tipicidad es el dolo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si el sujeto realiza la conducta materialmente, pero si no sabe qué delito está cometiendo, pues obviamente no es conducta punible. ¿Se dan cuenta? No es punible. Entonces, lo relevante aquí no es la voluntad del sujeto, no es el movimiento corporal del sujeto, como el sonambulismo, como la fuerza física exterior irresistible, como el movimiento reflejo, etcétera, ¿no? O cuando a un sujeto lo hipnotizan para que cometa un delito, ese sujeto al no saber que lo hipnotizaron para que cometiera un delito, aunque sí lo realice, ¿es punible? Pues no es punible. Entonces, ¿qué es lo relevante en el derecho penal? Es el elemento cognitivo en el tipo penal. O sea, el tipo penal ya no vamos a decir que es subjetivo, objetivo, ¿no? El elemento del tipo penal tendríamos que hacer un análisis claro, completo, y llegaríamos a la conclusión de que el tipo penal ya es normativo. Inclusive les puedo decir, sí he estado reflexionando hace ya muchos tiempos, hace varios años, respecto a ese tema, ¿no? Si se preguntan algunos autores, ahorita no recuerdo el nombre de un argentino que me gustaba leer, y por ahí tengo su libro todavía, no a ver si me acuerdo ahorita. Él dice que en dado caso, el resultado, en los delitos de resultado material, también los de mera conducta, en este caso no son elementos del tipo penal. El resultado no es elemento del tipo penal. El resultado no se analiza en el tipo penal. El resultado se analiza ¿dónde? ¿En qué campo? En el campo del derecho procesal penal. Pero ahí se valora si ese resultado tiene relevancia penal o no. Pero no quiere decir que ese resultado sea elemento del tipo penal, porque el derecho penal no prohíbe resultados. El derecho penal prohíbe conductas humanas, no resultados. Bueno, la teoría del delito todavía tiene muchas cosas que podemos analizar, ¿no? En todos los temas del derecho penal y del conocimiento humano, no nada más del derecho penal. El tema que les guste a cada uno, lo pueden profundizar. Obviamente no van a llegar a la conclusión así instantáneamente, ¿no? No, pues seríamos, no sé, no seríamos humanos, ¿sí? Tenemos que hacer todo un estudio sistemático, metodológico, adecuado, analizar todo el material que se ha producido a través de mucho tiempo
por los grandes autores que nos han precedido para llegar nosotros a una conclusión nuestra. Claro, hacer una valoración de todo eso, ese material didáctico que se ha producido, todo ese conocimiento científico que se ha producido, para darle a lo mejor una semántica distinta, ¿no? Un significado diferente. Y eso es válido. Por eso les sostengo que el dolo es normativo y ya no es psicológico. Y que sí se puede probar, y no se puede, se debe probar. Pero para eso tenemos que convencer al medio científico, a todos los abogados que nos dedicamos a la cátedra, a la academia, para promoverlo y también para que la Corte, ese conocimiento llegue a la Corte Suprema nuestra y a las cortes de otros países para que lo tomen en cuenta y se pueda acreditar esa parte objetiva, lo que se le llama esa parte todavía objetiva, subjetiva del tipo penal. No sé si ya terminé mi exposición, maestro. Ya pasó 1 hora, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno, sí, ya concluyó, ya es 1 hora, doctor. No sé si hay alguna Entonces, pregunta de nuestros asistentes, si quieren hacer algún si quieren preguntar, alguna pregunta. adelante, los que gusten. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Los saluda Óscar Pavón. Mucho gusto, maestro. A la orden. Oiga, lo que pasa es que me queda una duda más que nada, quizás doctrinal. Adelante. A nosotros nos han enseñado que existe el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Es correcto, es correcto. Sí, donde se aplica a los delitos de acción y a los delitos de omisión, por así decirlo. Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es la duda? La duda es de que comenta usted que para usted nada más hay un tipo de dolo. Es correcto. Entonces, la pregunta sería, si únicamente existe un dolo, ¿cómo podemos medir las atenuantes o las agravantes de ese dolo? Es que el dolo no tiene agravantes ni atenuantes. Y las agravantes o atenuantes están en el tipo penal, en la parte objetiva del tipo penal. Porque le voy a poner un ejemplo. Sí. En el homicidio doloso, el homicidio doloso también puede ser en riña. El homicidio en riña es doloso y la pena es mucho más baja, ¿cierto o no? Sí. O sea, el dolo no tiene el conocimiento, o sea, el dolo reconocido como saber o conocer no tiene graduación, ¿sí? El dolo es dolo al 100%, o se sabe o no se sabe. El sujeto sabe que está cometiendo al momento de realizar su conducta típica o no sabe. No puede conocer a medias las cosas, ¿no? O sea, eso no es, para eso, el conocimiento, el dolo es directo en todos los casos. No hay dolo indirecto ni hay dolo eventual. Todo es dolo, es directo. El dolo al ser un conocimiento actual y concreto, esto es, el sujeto al momento de realizar la conducta típica sabe qué delito está cometiendo. Se representa de manera concreta, actual, qué delito está cometiendo. Ese conocimiento es directo a los hechos, es directo al objeto al objeto de conocimiento que es el delito, ¿no? Entonces, no puede ser gradual el dolo. El dolo no tiene graduaciones. Más bien, las modalidades de la comisión del delito son dolosas, son culposas. Ahí sí hay graduación en la pena, ¿no? Y también, obviamente, en el conocimiento del sujeto. Ya dijimos que en la culpa, pues el sujeto no sabe qué delito va a cometer. Se puede plantear una hipótesis o varias hipótesis, ¿no? Puede ser un delito de lesiones, de homicidio doloso, culposo. Cuando usted va conduciendo su vehículo, aunque vaya conduciéndolo de manera muy prudente, de manera adecuada, puede aún así atropellar a una persona que va conduciéndose o transportándose sobre su bicicleta, sobre una bicicleta, ¿no? O una moto, luego no la ve uno. O se atraviesan intempestivamente así, y aunque vaya usted manejando su vehículo con prudencia, puede provocar la muerte o lesión de un sujeto que va manejando una bicicleta, o de un peatón,
o de, no sé, o si atraviesa un carro también le puede pegar a un carro, ¿o no es cierto? Sí. Ese conocimiento no es conocimiento concreto, es un conocimiento abstracto, neutro. No nos imaginamos qué delitos, no hemos ni siquiera en el dolo se concibe mentalmente qué delito estamos cometiendo, se representa, se concibe mentalmente y se materializa el delito que estamos cometiendo de manera dolosa, ¿sí? Y en el delito culposo el sujeto no se representa de manera actual ni concreta un delito determinado, ¿cierto? Entonces el conocimiento siempre es directo. Lo relevante en el dolo no es la voluntad, es el conocer, el saber, ¿sí? Y si no hay un conocimiento concreto, actual, entonces no es dolo, No hay dolo. es culpa. Disculpa. ¿Sí? Entonces, fíjense, no sé si está contestada su pregunta. Sí, maestro, gracias. Y espero que usted haga mi libro, lo voy a actualizar. Espero, pues nunca acabo un libro, nunca lo terminas de perfeccionar, ¿no? Jamás lo vas a perfeccionar, pero voy a tratar de actualizarlo cuando menos dentro de mis posibilidades, ¿no? Y agregarle otras cosas así más prácticas que uno va aprendiendo a través del tiempo. Perdón. Porque obviamente el conocimiento, por mucho que lea uno, por mucho que investigue y estudie, de momento no vas a entender todo lo que estás estudiando, todo lo que estás reflexionando, ¿no? No le vas a dar el sentido que realmente tú quieres o que no te imaginas que le vas a dar. Perdón, maestro. No sé por qué me dio tos. Habría que hacer la aclaración que es una propuesta que usted hace a la teoría del delito. No, pues es una opinión, obviamente. Es opinión y que no es que usted no sepa lo que en la dogmática es el dolo eventual ni el dolo indirecto. No. Su propuesta es que el dolo no debe ser psicológico, sino que es Es normativo. correcto. Es normativo. O sea, no es que estemos desconociendo la existencia del dolo, del concepto tripartito del dolo, ¿no? Dolo directo, indirecto, eventual, ¿no? Para llegar al conocimiento del dolo normativo y concepto único de dolo, obviamente tenemos que conocer todo el desarrollo del concepto de dolo, ¿no? Psicológico desde el inicio hasta la actualidad. O sea, no soy el único autor que está hablando del dolo normativo. Y yo soy, claro que, no sé si sea el único yo que plantea el dolo, el concepto único de dolo, entendido simplemente como saber o conocer. Esto es lo relevante en el tipo penal, no es la voluntad, sino para que sea punible ese delito, ese hecho típico, tiene que haber sido realizado con conocimiento actual y concreto en el sujeto activo del delito. O sea, para que sea punible un delito a título de dolo, el sujeto tiene que saber qué delito está cometiendo, ¿cierto? Y no importa ¿y para qué quieres dolo eventual? Si dices, la gente, lea las sentencias, lea las sentencias de primera instancia, de segunda instancia, del fuero común o federal, se van a dar cuenta que hablan de dolo eventual y echan todo un rollazo el dolo eventual. Parece que están haciendo un libro, pero se olvidan de que el dolo no lo están probando. Pasan por alto que no lo están acreditando. O echan todo un rollazo, un desarrollo de la teoría del delito y derecho penal. Lo que debe tomarse en cuenta una sentencia no es dar una cátedra de teoría del delito, ni tampoco en los alegatos de clausura o por parte de las partes, ¿no? Ministerio Público y la Defensa. Lo que debe ser el tema central de un proceso debe ser los hechos controvertidos y las pruebas. Nada más eso. Y obviamente no hablar todo un discurso de 3 páginas de dolo eventual, eso no sirve para nada, porque es dolo directo. Si es dolo directo, eventual o indirecto, ¿la pena cambia? Es una pregunta. ¿Sube la pena? ¿Baja la pena? No baja ni sube la pena. ¿Qué quiere decir que el dolo como concepto no tiene graduación? El conocimiento no se gradúa en el dolo. Por ejemplo, en el error de tipo,
no, el sujeto conocía que estaba realizando la conducta o no conocía. El ejemplo ese que anotan los grandes autores, también Roxin creo que lo anotan, del cazador. Ustedes han escuchado, casi todos los maestros que impartimos alguna cátedra en Derecho Penal, mencionamos este tema, ¿no? Del error de tipo. Del cazador, que uno de los cazadores se parapeta en algún lugar específico y otros se van a la montaña para arrear o provocar que el venado pues llegue al lugar que lo están allá esperando para cazarlo, ¿no? Entonces, como son matorrales en la sierra, en las montañas, en el campo, el cazador, el que está esperando que el venado pase por ese lugar, pues ve que se mueven todos los arbustos, las ramas y fuertemente se mueven y todo, y dispara ahí en ese momento, ¿no? Donde está moviéndose esa ramita. Y no era venado, lo que hacía el movimiento de los arbustos era un compañero de caza. ¿Él sabía que estaba matando al compañero de caza? No. ¿Estaba realizando un movimiento corporal? Sí. Entonces, por eso es error de tipo. ¿Se le puede acreditar a título de dolo ese homicidio? Si es error de tipo invencible, no le puedes acreditar a título de dolo ni de culpa el resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dolo no tiene graduaciones. O es dolo o no es dolo. Y la pena no baja ni sube, siendo dolo eventual o siendo dolo directo o no. Lo que debe acreditarse es el dolo como concepto como parte del tipo penal. No que me eches un discurso en la sentencia de que era doloso, por quién sabe qué, tantas cosas, dolo eventual y no sé qué. Eso no importa. Lo que quiero saber es cómo lo acreditó el Ministerio Público y cómo el juez valoró esa argumentación en la que el Ministerio Público basó la acreditación del dolo, la justificación del dolo, ¿no? Y es lo que no se hace en las sentencias. Ya sé que lo que es novedoso, casi pocos lo aceptan. Y siempre rechazan lo novedoso. Yo no estoy esperando que lo acepten, pero simplemente es una opinión, es una propuesta para que la quiera tomar, ¿no? No es una obligación. Simplemente yo sostengo ese concepto de dolo porque es el que resulta de la lógica, ¿sí? Pero para otros no es así, es válido, ¿eh? Si para los tribunales tampoco es así, pues es válido. Que obviamente los tribunales se deberían tomar en cuenta eso. Los abogados de la defensa, de la acusación, del Ministerio Público también, tomar en cuenta. Porque en el dolo, como se lo repito, ustedes ven las sentencias, léanlas detenidamente, las sentencias que quieran, depende de cualquier delito que se haya cometido dolosamente y van a ver si lo acreditan, a ver si el Ministerio Público probó el dolo o el juez dio por probado el dolo, ¿sí? Todavía no sabemos qué es una prueba. Todavía estamos en Latinoamérica muy cortos en eso. Y casi en todo el planeta, ¿eh? O sea que es una prueba. Todavía autores españoles, alemanes, etcétera, porque no teníamos nosotros, por el idioma, no tenemos acceso, ni tampoco porque no nos interesaba el derecho anglosajón, el derecho procesal anglosajón, pues no nos metíamos a explorar esa materia en el derecho anglosajón. Pero desde hace, no sé, un siglo, 2 siglos, los autores como Mancini, por ejemplo, ¿qué decían? ¿Qué decían de la prueba, no? Que si era un resultado, Sentís Melendo, un español, que decía la prueba como resultado o como qué, ¿no? Entonces, todavía no sabían qué significa la prueba y estaba, pues, cada hombre es de su época, no tenían por qué saberlo, ¿no? Ellos sabían hasta donde les alcanzó su pila, pero nosotros no tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Si no es el conocimiento científico no debe ser dogmático, debe ser para todos aquellos que nos interese someter a la crítica, al análisis, las opiniones de otros autores, sin pensar que esa es una verdad absoluta, ¿eh? Pues si no la ciencia se rezaga, como la Edad Media, ¿no? Toda la Edad Media se negaba al conocimiento científico, al que exponía alguna idea novedosa, pues lo mandaban a la hoguera, porque el hombre le tiene miedo a la verdad, o el poder no quiere sabios, no quiere gente pensante, ¿no?
Entonces, ahí se los dejo de tarea. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, doctor, buenas noches. Buenas noches. Aquí el licenciado José Erasmo de Paz. Una pregunta, maestro. Adelante. Usted refiere que no existe un dolo cuando el conocimiento no es cierto y es actual. El Es correcto. artículo 18 del Código Penal para la Ciudad de México nos dice que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo. Obviamente, prever no es un conocimiento actual, es algo que puede suceder a futuro. Sin embargo, con esa redacción, el código pues nos está reconociendo ahí la existencia del dolo eventual por el simple hecho de conocer y prever como posible el resultado. Ejemplo de ello, la sentencia que se dictó en relación a los hechos relacionados con el colegio Rembrandt o algo así que se Repsamen. llama, donde en el sismo, Repsamen, sí, murieron pues varios alumnos. El ingeniero o arquitecto encargado de esa obra fue imputado por el delito de homicidio doloso eventual, y de hecho le impusieron una sentencia muy alta. Precisamente lo condenaron por ese delito, homicidio doloso eventual. ¿Por qué? Por el conocimiento de los elementos objetivos del hecho. Él construyó violando una serie de normas y desencadenó ahora sí la serie de diversos ordenamientos. Entonces, en base a eso, le acreditaron o le tuvieron por acreditado ese prever como posible el resultado. Entonces, en la práctica vemos que sí se da el dolo eventual por el simple hecho de prever. Entonces no estamos en una situación de conocer el hecho actual, sino es previendo. Estamos hablando de a futuro. ¿Qué opina usted de eso, doctor? No acreditaron. A ver, fíjense. Ese ingeniero no podía prever que iba a temblar a 8 grados o a 7.2. Puede ser un ingeniero que no tenía diríamos, la experticia suficiente, que no era un científico realmente tan experto para determinar si el tipo de materiales que utilizó, el tipo de varilla, si el tipo de materiales en general que utilizó iban a ser resistentes a un sismo de 7 grados, por ejemplo, ¿no? No tenía la capacidad de saber ese resultado. ¿Cómo va a prever eso? La verdad es que el dolo eventual, les repito, el dolo tiene directo. ¿A poco el sujeto, el ingeniero no conocía el resultado? Ni estaba obligado a conocer el resultado. El derecho penal no pone resultados, sino conductas posibles, ¿no? Y adecuadas para producir el resultado. Entonces, desde mi punto de vista, ahí no se acreditó ningún dolo. El dolo eventual no se acreditó, ni el dolo directo. El dolo tiene que ser... Sí, el ingeniero no podía imaginarse lo que iba a pasar, cuándo iba a temblar. Lo que el ingeniero debió ver en ese momento, que le estaba prohibido utilizar materiales de baja calidad o la construcción que no estaba adecuada de la ingeniería, ¿verdad? En ese momento. Pero el ingeniero no podía conocer el resultado eventual. Eso es ilógico. Él estaba, es más, en ningún homicidio, el sujeto activo del delito, ya sea en comisión por omisión o simplemente una conducta material directa, ¿verdad? Activa, una conducta activa, ¿verdad? O comisión por omisión del sujeto activo,
tiene que conocer exactamente en ese momento que está cometiendo el delito el delito que va a cometer. Pero, o sea, la conducta que va a realizar, la conducta prohibida es la que debe saber el sujeto, ¿no? El sujeto debe saber que su conducta está prohibida, pero no puede saber, no puede conocer el resultado, ni en el dolo directo puede conocer el resultado. Yo puedo 50 veces y no se mata y no lo mato, ¿sí? O sea, yo realmente lo que estoy haciendo es saber qué delito estoy intentando cometer, pero eso es lo que debo saber y que mi conducta está, esa conducta está prohibida en la ley penal. Está prohibido matar, ¿no? Está prohibido robar, es lo que yo debo saber. Yo no puedo saber si el sujeto que le di 5 balazos o 9 o 10 realmente se va a morir o no. Eso no lo puedes saber. Eso lo puedes imaginar como posible. En todo el tipo, en el dolo directo lo puedes imaginar como posible también, porque no vas a conocer lo que no se ha producido. ¿Sí? Eso es una ficción, eso es un razonamiento. Lo que pasa es que nada más, esa sentencia, búscala y usted se va a dar cuenta y la discutimos cuando quiera y se va a dar cuenta que no hay ninguna prueba, ningún razonamiento, ningún enunciado normativo, diríamos, o ningún enunciado de que la conducta fue dolosa. El dolo es un elemento del tipo, ¿cierto o no? Entonces, como elemento del tipo, tiene que haber algún enunciado destinado a acreditar ese elemento subjetivo. ¿Hay algún elemento, hay algún enunciado allí en esta sentencia para que diga el dolo que haya un y haya Se corta. hacen agravios? Pues se violaron, el juez Salacú violó el debido proceso por esto, pero nunca fundamentan el agravio, ni dicen en qué consiste el agravio, ni el daño, por qué se causó daño ese acto de autoridad. ¿Sí me explico? Es lo mismo, te echan un discurso del dolo eventual, pero nunca lo prueban. Y la sala y la corte es lo mismo. Si lo quieren condenar a ese sujeto, lo van a condenar. ¿Sí me explico? Y lo que hicieron fue condenarlos. Pero el dolo no está acreditado en ningún caso. Y eso lo sostengo en cualquier lugar. En cualquier quórum lo sostengo. ¿Dónde está acreditado? ¿Con qué? ¿Cómo lo acreditaron? ¿Cómo? ¿Qué método utilizaron para acreditarlo? ¿Dónde están los enunciados normativos? ¿Dónde está la conclusión a la que llegaron? En la que determinaron que el sujeto sabía que se iba a cometer ese delito. Es algo verdaderamente, eso es algo, es una ficción, es más, es una utopía, ¿sí? Es algo increíble, eso es lo que hace la política criminal. Hay que sancionar eso es un derecho penal electorero, ¿sí? Es un derecho penal para buscar no la justicia, es un derecho penal para buscar mantenerte en el poder, ¿no? Y complacer a la muchedumbre. Esa es la realidad. Pero no es un derecho penal científico, técnico, desde mi punto de vista. Esas sentencias nunca vas a ganarlas en amparo directo tampoco, porque obviamente en México, y que estoy seguro que en Latinoamérica, en la mayor parte de los países latinoamericanos, no hay división de poderes. ¿Sí? De hecho, no hay. De derecho pueden estar ahí en la ley, pero realmente no existen. Eso lo sabemos todos, ¿eh? ¿Tengo razón o no? Esa es la política criminal de un Estado autoritario o semiautoritario, pero no es un Estado, no es una política criminal, es un Estado democrático de derecho. Por eso tiene esas sentencias así. Y por eso el sistema inquisitivo, ¿acaso ese dolo directo, indirecto y eventual no data desde el sistema inquisitivo? Sí, claro que sí, ahí viene, estaba vigente en el sistema inquisitivo. Y ese concepto de dolo que está en el artículo 18 del Código Penal para el DF y en el 9º del Código Penal Federal, es un dolo propio del sistema inquisitivo. ¿Sí? El derecho penal no nació ahora. El derecho penal es, como lo conocemos ahora, es
es una, diremos, es una materia, es un conocimiento que ha evolucionado a través de mucho tiempo. Y ese tiempo data desde hace 2500 años, pasando por toda la Edad Media oscura, oscurantista, ¿sí? Y todavía seguimos con esa actitud, con esa actitud, sí, con esa actitud todavía. Somos todavía somos presos de una cultura inquisitiva todavía. Si ustedes se dan cuenta, analícenlo. Y la política criminal es propia de un sistema inquisitivo, o semi-inquisitivo, antidemocrático. Falta mucho, o sea, el derecho penal no está ajeno al Estado democrático de derecho. De acuerdo, el tipo de derecho penal que tenemos tiene que corresponderse con con el tipo de régimen político, ¿sí? Esa es la realidad, aunque lo tengas, es más, aunque estuviera muy bien diseñado en la ley penal y procesal penal, todo, pero si no hay división de poderes, no hay independencia, no hay libertad en las decisiones de los jueces, pues obviamente que no hay imparcialidad, no hay independencia. La independencia, ahí está contenida en el artículo 17 constitucional, la imparcialidad, pero eso es un discurso político, ¿sí? En los hechos, los abogados tenemos que aprender a conocer también más allá de lo que es el Código Penal, ¿eh? Si nada más te vas en el Código Penal, pues sí, ahí te quedas restringido, ¿no? Pero el derecho penal no es una isla, no es un conocimiento como si fuera una isla. El derecho penal forma parte de un todo, y el todo ese es el régimen político. Si me explico, es la última herramienta de que dispone el Estado, ¿cierto o no? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la última herramienta es una parte de un todo. ¿No es así? Y no se cierran al conocimiento. Ustedes no creen tampoco en lo que yo les digo, ¿eh? Porque si van a creer, pues mejor ya no estudien, ¿para qué? O sea, el abogado tiene que dudar siempre. La duda es necesaria, decía Descartes, ¿sí? Sin duda no hay conocimiento. Si creemos, una cosa es creencias, las creencias no son ciencia, ¿eh? Está muy claro, ¿no? Las creencias no crean ciencia. La duda sí la crean, si la desarrollas, buscas la respuesta, ¿no? Bueno, ¿está contestada la pregunta? Sí, maestro. Sin embargo, o sea, pues me sigue causando por ahí alguna duda. Hay algún texto del doctor Enrique Díaz Aranda que también habla pues esta división tripartita del dolo. Sí, Y sí, él, por ejemplo, sigue explicando la existencia de los 3 tipos de no, dolo. sí. Pero sí quedó clara su explicación, maestro. Bueno, Gracias. usted puede creerle más a él o a mí, eso ya es su libertad de usted, ¿no? Pero yo no estoy compitiendo con mi amigo Enrique de Saranda, Sí, claro. siempre ni con ningún otro autor. Él tiene su punto de vista, que es respetable, y yo el mío. Pero pues, y está bien, ¿no? O sea, eso no está mal. Es más, yo he tomado clases con él alguna vez hace años. Cuando cursé el doctorado, tomé clases con él de teoría del delito. Pero no por eso quiere decir que voy a estar de acuerdo con con la forma de pensar que él profesa, ¿no? Claro. Son ideas, son simples ideas, ¿no? Y obviamente, pues, él tiene el derecho de pensar como él pueda, y como él puede y como él quiere, yo también, y usted también, todos. Es lo que es interesante el tema, ¿verdad? Claro, Sí, maestro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Gracias, maestro. Al contrario, un placer, ¿eh? gracias, maestro. No, al contrario, es para mí es un honor, un placer, un privilegio estar con ustedes, charlando con ustedes. Porque un maestro, a mí me gusta ser profesor, me gusta la cátedra. Si no me causara placer charlar con con los alumnos y con los abogados que podemos hacerlo, pues realmente no me motivaría a estudiar, ¿no? Seguir estudiando. Estudiar para mí solo no es tan gratificante. Es que hay que discutirlo, y lo que yo les opine no es una verdad, no hay verdades absolutas, ¿eh? Las verdades son relativas, así las diga quien las diga. Puede ser Roxin, puede ser Berset, ya dijimos, ¿no? Porque
antes de Belzel existió Mesger, existió Radbruch, existió Belin, von Lis y otros autores. Y si nos hubiéramos quedado, antes de todos existió Aristóteles, ¿no? Entonces nos hubiéramos quedado con el conocimiento de hace 2000 años o hace 200 años, pues no hubiéramos avanzado, ¿cierto o no? Quiere decir que cada hombre es de su época y por muy genio que sea, por muy sabio que sea, es de su época, aunque como Albert Einstein se rebasó su época, ¿no? Pero no todos lo hacen, ¿no? Aristóteles también, pues Aristóteles también es un verdadero genio, ¿no? Pero no hay muchos Aristóteles, pero tampoco quiere, pero también la lógica de Aristóteles ha sido superada por otros autores, ¿sí? Todos los pensamientos, por novedosos, avanzados que sean, un día van a estar vigentes, una temporada. Haga de cuenta, el dolo normativo puede estar vigente un año, bueno, un siglo, 2 siglos o 1000 años. El dolo psicológico tiene vigente 2500 años, más o menos, ¿sí? Y ahora puede llegar el dolo normativo y puede durar 5000 años vigente, pero llega otra idea y la desplaza, ¿cierto? Así es. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias por atender, por escucharme, por compartir con nosotros sus preguntas. Espero que les sea de utilidad. Se trata de sembrarles las dudas, ¿sí? De una vez les digo a los que escuchan, el maestro no es para que les resuelva la vida ni el conocimiento, ¿no? En la materia que sea, para que siempre dudas y se hagan cargo de dudas, busquen las respuestas, porque la respuesta no la hace parcialmente, o usted la ve, o la pueden ver más allá de lo que yo la veo. Entonces, por eso la duda. Hay que sembrar la duda al alumno para que de esa manera se motive a estudiar. Y de eso se trata. Si no, por eso terminamos creyendo todo. Somos una sociedad que todo cree, ¿cierto? En vez de que todo duden todo, creen todo. Eso está mal. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias. Gracias a ustedes, maestro Rivas. Oh, pues doctor, pues muchas gracias por su charla. Como usted mismo lo dice, pues nos deja dudas, nos hace reflexionar acerca de una figura de la dogmática penal que, bueno, pues es discutible y que realmente ningún autor abarca todas las aristas. No, ninguno. Siempre es muy, no sé, los que hablan de dolo eventual, pues realmente se puede ahí confundir con algún tipo de la culpa Culpa. y bueno, todo es discutible. A veces parece que el dolo eventual fue una creación de la política criminal, en mi opinión, para Es todo. sancionar ciertas conductas que no se podían ir por culpa. Y el Estado tiene que ser más rígido. Y bueno, pues muy buena su aportación, doctor. Se trata de que piensen, no que crean en mí. Yo no quiero que crean en mí, yo no soy Dios. ¿Sí, no? Nada más crean, ni tampoco deben creer en ustedes en ese sentido de que ya saben todo o ignoran todo, no. Ni nadie ignora todo, ni nadie sabe todo. O sea, tenemos que estar estudiando todos los días. Es más, pueden leer un libro 50 veces van a encontrarle diferentes sentidos a lo que expone el autor. Es lo interesante, ¿no? Bueno, ya lo dejamos aquí, maestro Rivas. Aquí lo dejamos, doctor. Bueno, les mando un abrazo a buenas, todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos, maestro Rivas. Gracias. Saludos, está muy bien. Muchas gracias, maestro Rivas, por convocarme. Muchas gracias. Saludos, maestro Gracias. Erasmo. Muchas Hasta luego, gracias, maestro buenas Pavón. noches. Ahí estamos en contacto. Espero que nos vuelvan a invitar aquí el maestro Rivas. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. doctor. Hasta luego. Luego. Maestro Rivas.